Esta fue una de esas ocasiones en que la variedad de locomotoras superó mis expectativas. En este video más de 20 locomotoras y más de 5 esquemas de pintura diferentes, las EMD sonando sus impresionantes silbatos y las veteranas que se niegan a rendirse. Veamos este video con todo tipo de locomotoras, desde los más antiguos hasta los más modernos. Kilómetro 1128, casi 29 de la línea A, justo donde termina el patio de clasificación. Se asoma una BNSF con un tren automotriz, más que lista para partir. Pero no se puede. Un par de poderosas SD40-2 trabajan arduamente, bloqueando temporalmente la salida del patio, y lo que toca será esperar un poco. Por lo pronto escuchemos esos motores 645 turbocargados, que siempre serán un deleite para el oído refinado de cualquier aficionado a los motores de combustión. En esta parte del patio se arman los trenes con los carros que ya fueron clasificados y se consolidan las cargas que deben de llegar a otras ciudades, como Monterrey, Ciudad de México, Aguascalientes, entre otras. En este punto hay una pequeña pendiente. Cada que se avanza hacia el sur es necesaria más fuerza, aunque para estas SD42 no representa mayor problema. De hecho fueron fabricadas para arrastrar trenes pesados y tienen una fuerza de tracción de poco más de medio millón de newtons, casi el doble que una GP38. Podemos ver que ya solo mueven una tolva, lo que significa que hay vía libre para la BNSF. Aceleran las potentes ES44C4 con un tren relativamente ligero, automotriz vacío que permite alcanzar los 25 km por hora muy rápidamente. Hasta el otro extremo, un turno de patio se encarga de clasificar un tren en la famosa vía llamada La Joroba.
Llegó la hora del almuerzo y en una de las vías del casi extinto Patio Norte, un par de SD-40 apagadas. Ya hemos visto y hablado de la 3195 en muchas ocasiones, una de las tantas reconstruidas de la famosa serie 13000. En la entrada del taller, una SW1504, el único modelo switcher que tiene Ferromex, junto a dos BNCF accidentadas. Llegando desde Chihuahua capital, el local Tabalaopa Torreón, con una ya veterana AC4400 al frente, ayudada por la 4666, apodada La Diabólica. Tabalaopa es una estación de pasajeros construida en Chihuahua, donde también se ubica uno de los patios de la ciudad. La carga es variada y también de Torreón sale un local hacia Chihuahua. De nuevo en la punta sur del patio, donde seguían trabajando las SD-42, y aquí comenzaban las sorpresas. Una silenciosa SD-70 Tier 4 con el esquema parcial de CSX, la primera de 3 locomotoras Tier 4 que veremos hoy. Desde el sur, 4 locomotoras llegan después de dejar su tren unos kilómetros atrás. Al frente, una ES-44 híbrida, seguida del tender y una de las locomotoras nuevas con su pintura reluciente, que por cierto no funciona ni funcionará con gas natural. Enseguida, una Tier 4 de Norfolk Southern y finalmente, una Ferrosur SD-70 ACE, aunque rotulada como Ferromex.
Me moveré un poco más hacia el sur, donde 5 máquinas me tomaron totalmente desprevenido. Escuchen ese poderoso silbato. Cinco locomotoras, una SD-70 ACE con un extraño pero potente silbato, otra ES-44 nueva y recién pintada, una AC-4400, una SD-70 más, y al final esta Dash 9 arrendada por GSX, segundo consist de lujo, y aún no terminamos. Falcon Premium, el tren más valorado en Ferromex. Se trata de un tren intermodal que siempre lleva prioridad. Al frente lleva una SD-70 ACE Tier 4, accionando ese estridente silbato, contrastando con su muy silencioso motor EMD 1010. Notoria diferencia entre estos dos radiadores. Realmente este modelo de SD-70 es muy imponente. Y con esta postal despido este video, que muestra una vez más que el ferrocarril, lejos de ser un transporte obsoleto, sigue conectando y haciendo crecer cientos de ciudades. Este lugar por donde hace 60 años solamente pasaba una vía, hoy es un importante patio que continúa en expansión.